y la verdad os hará libres. ¿Cuántos lo creen? Ok, mis hermanos. Vamos con el tema 3, mi hermano. El tema está tremendo, ¿eh? Si los otros temas han estado tremendos, este tema está tremendo. Es que esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios está tremenda. El tema de hoy, mi hermano, el tema 3 de la serie Verdaderamente Libres, es libres de la muerte. Poderoso es el Señor. Vamos a continuar, mi hermano, ¿dónde estábamos? Estábamos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos al versículo 47. Cuando lo tengas, házmelo saber con un gloria. Gloria a Dios. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47. Y puestos de pie, con reverencia a la palabra de Dios, vamos a darle lectura, mi hermano. Sígueme ahí con la vista en tu Biblia. Dice así en el nombre de Jesús: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Estamos haciendo, mis hermanos. Qué tremendo contexto, mi hermano. Es un tremendo contexto, sabiendo aún el maestro que los judíos lo querían matar. Aún así, él sigue exponiendo la verdad. ¿Por qué? Con la esperanza de que le reciban su palabra, sufran esa transformación y entonces que sean verdaderamente libres. Porque una vez libres, entonces pueden caminar hacia donde ellos quieran. ¿Te has dado cuenta de que cuando tú le predicas la palabra, cuando le das la verdad a alguien, es libre y tiene la decisión? Porque no siempre por ser libre, hermano, toman la decisión de ir a la verdadera libertad. Hay quienes no toman la decisión de volverse a encadenar, de volverse a esclavizar. Pero es nuestra responsabilidad exponer la verdad. Ellos tendrán que tomar su decisión. Nosotros les podremos mencionar lo mejor, las bendiciones, pero hay personas que no quieren las bendiciones. Entonces tendrán ellos su libertad. Entonces, qué tremendo, mi hermano, como veíamos en el alboroto en Jerusalén el viernes, de que cómo es el enemigo de nuestras almas contra los hijos de Dios, ¿no? Entonces, qué tremendo que aún viendo el maestro, hermano, tú tienes la libertad, tú tienes la valentía de, aún viendo que te van a hacer caras, que te puede suceder algo, predicar aún así la verdad. Hay personas que tienen miedo, y dice la palabra que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Y el maestro es el vivo ejemplo de eso. La vergüenza, hermano, te puede atar y te puede impedir que prediques la palabra de Dios. La pena, el que tú creas que no sabes, o sea, tantas cosas que te pueden atar para que tú no prediques la verdad. ¿Y eso qué quiere decir? Que no has sido libertado verdaderamente. Ahora, en el Evangelio de Juan también el apóstol Juan dice que aquel que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero el que no tiene miedo es perfeccionado en el amor de Dios. ¿Y qué? Es verdaderamente libre. Entonces, fíjate lo que le dice el apóstol, lo que el apóstol Juan registra acerca de las palabras del maestro, que les dice literal: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Qué estamos haciendo aquí? Escuchando las palabras de Dios por medio de la boca del maestro, el mismo Dios hecho carne. Gloria a Dios. Pero les dice otra verdad: por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto está tremendo. Ok. El hombre en este mundo es capaz de las más altas y de las más bajas afinidades espirituales. Es capaz de todo, tanto lo alto como lo bajo. O sea, capaz de sentirse libre y andar mostrando la libertad de Dios a nivel más alto, pero también de estar haciéndolo totalmente lo contrario. Puede participar de la naturaleza divina o de la naturaleza diabólica. Puede convertirse en el hijo de Dios o en hijo del demonio.
Verdaderamente estamos hechos con temor y también estamos hechos maravillosamente. El hombre en este mundo es capaz del autoengaño más serio con respecto a su paternidad espiritual. ¿A poco no? Hay quienes engañan. Estos judíos pensaban que eran hijos de Dios. Ya lo hemos hablado, lo hablamos a detalle en el mensaje pasado. Mientras que en la realidad eran hijos del demonio. Tal autoengaño es muy característico de ellos, de la persona que se autoengaña, cuya principal delicia es mentir. ¿Eso a quién le pertenece? Al diablo. Y aparte de mentir, le encanta engañar. Es quizás el clímax de su genio maligno con respecto a los hombres. Le importa poco el nombre, solo deja que tenga y que se haga daño con el juego. De todos los autoengaños, o sea, de todos los engaños que tú te puedas imaginar, una persona que se autoengaña, la peor, miserable y más decepcionante es que una persona se autoengañe creyéndose un hijo de Dios, pero que en realidad sea un hijo del diablo. Poderoso es el Señor. Nadie puede reclamar a Dios como su Padre rechazando o despreciando a su Hijo. Algunos sí lo hacen, hermano, Cuando no quieren aceptar las palabras de Jesús, están rechazando a su Hijo. Entonces, ¿cómo dicen que Dios es su Padre? ¿Cómo, hermano? No tiene sentido. Entonces, nuestra conducta hacia Él y su Evangelio decide. Fíjate, esto es bien interesante. Esto es bien importante, hermano. Nuestra conducta hacia Él y su Evangelio decide nuestra paternidad espiritual de inmediato. O sea que por nuestra conducta nos portamos mal, no hay ni que andar excusándonos. Y si nos portamos bien, hacemos lo correcto, no hay por qué andar diciendo. Porque hay quienes se portan bien y quieren exaltarse y lo gritan. No, es que yo sí, es que a mí Dios, es que a mí esto y lo otro, es que Dios, no. La luz brilla por sí sola. Deja que la luz brille y que la gente vea a Cristo en ti sin que tú lo estés diciendo. El verdadero cristiano no tiene que andar diciendo que es de Cristo ni que Dios es su Padre. Sus obras lo dicen. Pero ¿qué pasará con alguien que se porta mal? ¿Qué pasará con alguien que viene ahora? Un punto medio, no debería haber punto medio, pero ¿qué pasa con el que viene a la iglesia, pero su conducta no hace las palabras de Cristo? Hace totalmente lo contrario allá afuera. Está tremendo, ¿verdad? Para Cristo, nuestra paternidad espiritual es bastante evidente. Lo que Él revelará tarde o temprano. Si nos estamos engañando, hermano, autoengañando, la luz tarde o temprano nos va a alumbrar. El hermano Pablo ya nos platicaba un testimonio bien fuerte acerca de él. Y yo estaba pensando en la mañana platicando con el Señor. ¿Quién le va a decir al hermano Pablo qué es lo que es sufrir? Se está quedando ya, dice que ya no ve casi nada y que además, bueno, ustedes saben que le cortaron una pierna. ¿Quién le va a hablar de sufrimiento al hermano Pablo? Pero él contaba que se estaba engañando ayer y que un día alguien le dijo: tarde o temprano, Dios te va a cobrar por estar jugando con Él. Entonces tengamos cuidado de estar jugando con el Señor, mi hermano, porque tarde o temprano la luz nos va a alumbrar. Podemos escondernos y andar viviendo la vida media, la vida libertina allá afuera, y aquí somos santitos y oramos a Dios y oramos, cantamos, pero tarde o temprano la luz, ese es el siguiente tema, hermano. Jesucristo, la luz del mundo. Y Jesucristo, déjame decirte, hermano, que no es como el foco que nada más tiene luz para alumbrar aquí o alumbrar donde está. Cristo tiene suficiente luz para alumbrar todo el universo, no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hacemos a escondidas va a ser alumbrado por el Señor. Que Dios nos perdone. Antes de que nos alumbre, si nos hemos equivocado, si hemos pecado, pidamos perdón a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a la luz de su revelación, no es difícil para cada uno saber de sí mismo.
O sea, su palabra alumbra y nos damos cuenta nosotros de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Nada puede explicar la conducta de algunos hombres hacia Cristo y su evangelio, sino una verdadera declaración de su paternidad espiritual. Eso tiene que ver con que no es que tú quieras o que tú te eches flores a ti mismo como muchos lo hacen, sino es porque haces lo que tu Padre te enseña. Incluso los hijos del diablo condenan al diablo. No les gusta que sea su padre, pero hace lo que hace su padre. Entonces, indique el hecho, si les indicamos que son hijos del diablo, si les hablamos que son hijos del diablo, ¿qué hacen? Se ofenden, se enojan, no les gusta que les da. Son hijos del diablo, viven como hijos del diablo, hacen lo que hace el diablo, pero cuando tú les dices que son hijos del diablo, se enojan y se ofenden, dicen que no, que ellos son hijos de Dios. La alianza, mi hermano, debe de ser limpia y antinatural. Muchos de ellos reclaman a Dios como su Padre, el cumplido del vicio a la virtud, una admisión obligatoria y la plena realización de esta relación serán extremadamente dolorosas, porque creyendo que son hijos de Dios, cuando mueran, va a ser bien doloroso ver, creyéndose, engañándose, que son hijos de Dios, ver que Dios les dice que no los conoce. Está tremendo, ¿eh? Este tema es bien tremendo. Verdaderamente libres de la muerte. El cristiano de a de veras está libre de la muerte. Y vamos a entender a qué se refiere. Deje que sus hijos recuerden que son tales, que son tus hijos. Y deben de tomar su propia elección. No podemos decidir por nuestros hijos. Para la generación espiritual, para bien o para mal, es por y a través de su voluntad. Solamente a través de la voluntad del Señor. No es el destino, como muchos dicen, no, es que ya estaba destinado, están predestinados. Hay que entender a qué se refiere con predestinados. Pero muchos dicen, no, es que ya estaba destinado eso. No, tiene la oportunidad, Dios le da la oportunidad. Dios le dio la oportunidad a Judas de que se arrepintiera, pero no lo hizo. Dios le dio la oportunidad de igual manera a Pedro, y Pedro sí la aprovechó y Pedro sí se arrepintió. Así va a ser con todos. Todos mueren con la oportunidad de arrepentirse o simplemente seguir en su necedad. Entonces no es el destino, hermano, sino la selección deliberada y voluntaria de cada persona. Son sus deseos son tu voluntad de hacer. ¿Los deseos de quién? Los deseos de Dios. Todos son hijos de Dios o hijos del diablo por mera y propia elección. De ahí la importancia de una sabia elección. Tu hermano, ¿ya has decidido de quién eres hijo? Porque no hay puntos medios, Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cómo lo acusaban al maestro, verdad? O sea, ¿cómo puede alguien decir de los cristianos, o cómo puede decir alguien del Padre de los cristianos sin conocerlo, sin saber, creyendo que son buenos, creyendo que sus obras, que pues no son tan malos, hacen buenas obras? Esa parte que dice, tú eres samaritano, entonces, no solo, hermano, estaban dando un digno desprecio para un judío, sino alguien cuya declaración sobre un asunto de fe era indigna de consideración. ¿Por qué? Por ser un hereje. El cargo tiene referencia al hecho de que no siguió las rígidas tradiciones de los ancianos. ¿Esto es de quién estoy hablando? Estoy hablando del maestro. El maestro no siguió rígidamente, estrictamente, las tradiciones de los ancianos. ¿Por qué tus discípulos hacen esto? ¿Por qué no les dices que hagan aquello? ¿Por qué tú no haces y no sigues las tradiciones que constituían la mente del pueblo, la esencia misma de su religión de ellos, mas no de Dios?
Ahora, ¿por qué le decían eso? ¿Tú eres samaritano? Porque lo vieron platicando con samaritanos, porque fue a Samaria, les había predicado, porque le predicó a los samaritanos y porque había recibido algo de ellos. Por eso decían que era samaritano. Entonces, en una de sus parábolas está registrado, porque en una de sus parábolas registradas, esta cual parábola es el buen samaritano. Había elogiado a los de esta nación, a los de Samaria. ¿Por qué? Por su caridad. Una caridad que no tenía el pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Cuenta la parábola que pasó que un levita vio que estaba tirado porque lo habían asaltado. ¿Y qué pasó? Como le hace el gordito, se siguió. Vino un sacerdote que conoce la ley y que también se pasó de filo. Y vino un samaritano, que alguien que se supone que no está ahora sí que relacionado con las cosas de Dios, y fue el que tuvo más misericordia del enfermo, tanto que hasta pagó. ¿Cómo es, hermano, que a veces así es el mundano? Con esa caridad que debería tener el Hijo de Dios. Los que han visto la película de Medias Tintas, está el hermano que es cristiano, que tiene años, que ha leído la Biblia 7 veces, y de repente llegan los niños, me compro un chicle, y él dice, no, niños, me van a rayar mi carro, no, quítense porque me lo ensucian y me costó, me van a echar a perder la encerada, pero cómprenos un chicle, no, y saca su cartera con muchos billetes, miren, no tengo cambio, o sea, de que nada más le da lo que le sobra. Muchos cristianos son así. Si no tengo cambio, pues de modo, dale de a 20, de a 50. Si te está pidiendo es porque tiene necesidad. Tal vez tú no la tienes, pero las personas que están allá tienen necesidad. Gloria a Dios. A veces cuando voy al semáforo, mi hermano de repente se pone y yo no porque no me lo ensucien, está limpio, pero no es por el dinero. No digo, no, déjamelo así. Pero mira, ten. Ahora dame un refresco. Gloria a Dios. Porque a veces sí lo ensucia. Entonces, a veces no es por el dinero, no es porque digo, está limpio, ¿para qué lo limpia? No. Mira, ten un refresco. Poderoso es el Señor. Entonces, y ellos se ofendían, ¿por qué? Porque contó esta parábola del buen samaritano. ¿Y qué hizo eso? Eso ofendió al pueblo judío. Como nosotros cuando exaltamos y decir que si no nos da vergüenza que mejor los del mundo son caritativos y ayudaron al hermano o a la hermana, que nosotros todavía nos ofendemos como los judíos. Porque así como los samaritanos habían mezclado, el problema con los samaritanos era esto. Así como los samaritanos habían mezclado sus propias tradiciones gentiles con la ley de Moisés, así hay cristianos en estos tiempos que mezclan una cosa con otra. O sea, son creyentes en Cristo, se sienten que están protegidos, pero tienen su pata de conejo. Tienen su estampa de San Juditas, de la Virgen. Tienen muchas cosas todavía. Mezclan las cosas. Entonces, así nuestro Señor, al exponer la ley, había traído significado espiritual. Los judíos es muy claro que no entendían la palabra, hermano. Pero a la venida de Cristo les empieza a abrir los ojos y a explicarles y a darles a entender que no solamente era literal muchas veces lo que la Escritura decía, sino que tenía un significado espiritual. Entonces, y que era muy ajeno este significado, o sea que los que explicaban y enseñaban en esos tiempos de la Escritura, como pasa en muchas iglesias, que sus predicaciones están muy lejanas a las verdaderas enseñanzas del Maestro según su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Eso está bien tremendo. Oh, Señor. Puede haber también una referencia especial a la circunstancia. O sea, otra razón por la que tal vez le decían samaritano, que era samaritano, era porque Nazaret, donde Cristo, donde el Maestro se había criado, estaba cerca del país, o sea, estaba cerca de Samaria. Tal vez también por eso le decían, no es samaritano, o sea, se le pegó. Nosotros estamos aquí, hermano, casa de oración, una casa donde el Espíritu Santo se fluye, nos habla, nos hace sentir, nos hace entender, pero estamos pegados con el mundo. A veces puede que se nos peguen cosas del mundo. ¿A poco no?
poderoso es el Señor. Versículo 49, dice, el maestro dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. ¿Tienes demonio? Negaron que tuviera comunión con el Dios de Israel, el mismo Dios hecho carne, y le decían que tenía demonio y que tuviera alguna relación con el Dios de Israel, hermano. A pesar de la vida perfecta que llevaba, le decían que tenía demonio. Y la palabra es bien cierta, que llegarán los tiempos que a lo bueno se le llame malo y que a lo malo se le llame bueno. Bueno, desde esos tiempos ya estaban ahí, y hoy la cosa está peor. ¿Tampoco no? Amén. Que tenía un diablo, decían. Porque como decían, hizo sus milagros por el poder de Beelzebú. Me da pena, siento pena ajena, hermano. Pero cómo son a veces que nosotros, como sus siervos, como discípulos del Señor, hacemos algún tipo de manifestación por el Espíritu Santo que tenemos dentro, mi hermano, un milagro, una sanidad, un demonio fuera, y muchos dicen que estamos endemoniados. Se creen todo, dicen todo de nosotros, pero no aceptan que somos siervos de Dios Santísimo. ¿Por qué? Precisamente a veces por nuestra forma de comportarnos y de dirigirnos. Porque como el diablo intentó hacerse igual a Dios, o sea, por eso también ellos decían, no, tú tienes demonio, porque ¿qué decía Cristo? No dijo literalmente ni con estas palabras, yo soy Dios, pero sí dijo que era uno con él. Amén. Y Filipenses, el apóstol Pablo dice que él era el Dios hecho carne, que aquel que rechace eso, ¿qué dice? Ese es el espíritu del maligno. Está tremendo. Entonces, por el hecho de que él se quisiera igualar a Dios, ellos decían que el único que se había comparado con Dios era el diablo. Por eso decían que tenía demonio. Entonces, porque Cristo así lo declaró, lo repite, que dijo que él era igual y uno con el Padre. Ahora, la aparente locura de las palabras de Jesús y las pretensiones fueron otra razón para atribuir sus acciones a la inspiración del espíritu maligno. Tiene un demonio y está loco. ¿Cuántas veces no van a decir y no han dicho eso de nosotros? ¿Por qué le escuchan? Puro fanatismo. No, esas cosas del diablo. ¿Cuál Dios? Si fuera así, no se comportaran de tal manera. La pregunta es, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo vivimos? Entonces, Cristo a la primera acusación no respondió, mi hermano. Y esto es algo bien tremendo que quiero que pongas atención, mi hermano. No respondió el maestro a la primera acusación. Era personal y no se refería a su vida ni a su doctrina. Si no se refieren a tu vida y a la doctrina que tú estás, hermano, predicando, ¿por qué te enojas? ¿Por qué se enojan los hermanos cuando les llevan la contraria? Eso es algo bien tremendo, pero Cristo nos ha llamado aquí con palabras sanas, palabras de vida eterna, y nos está hablando porque nos está diciendo y enseñando cómo quiere que seamos, cómo quiere inclusive que reaccionemos. Entonces, la primera acusación era de manera personal. Los fariseos, los saduceos, ¿contra quién? Contra el maestro. Entonces, esa acusación no se refería ni a su vida ni a su doctrina, por lo que él lo pasa por alto. O sea, seamos bien inteligentes, seamos sabios. Si no se están refiriendo a ciertas cosas, ¿por qué caemos? Nos enganchamos y luego y empezamos a querernos defender cuando nosotros tenemos que nos defendan. Sigamos el ejemplo del maestro. Esa, hermano, es una marca de impecabilidad. Es la ausencia de todo enojo por los desaires personales. Entonces, si no se refería ni a su vida ni a su doctrina, no tenía razón por qué enojarse. ¿Para qué se enojaba? Pero nosotros a veces somos bien torpes. Amén. Nos hablan y nos dicen cosas, acá esta oración, y no sé qué puedan decirte que no se refiere ni a tu vida. Ahora, si atacan a la doctrina, si atacan a Cristo, si atacan a tu religión, ¿de quién están hablando mal? ¿De ti? Están hablando mal de Dios. ¿Por qué te enojas? Él. La venganza es de Él. Amén. Pero somos como Pedro. No, si yo te voy a defender y no te va a pasar nada. No confundamos al presentar defensa del Evangelio. Si se enojan, si maldicen, si critican,
si murmuran de la palabra, la pregunta es, ¿de qué habla tu boca, mi hermano? De la abundancia del corazón la boca habla. ¿De qué habla tu boca? Si son tus palabras, siéntete ofendido, pero si hablas las palabras de Cristo, ¿están hablando de quién? De Cristo. ¿A quién están atacando, ofendiendo? A Cristo. ¿Tú crees que Él no tiene poder para defenderse solo? Tremendo, mi hermano. Esto es para que transformemos esa ira y nos quedemos mejor así, meditemos antes de hablar y antes de decir, hermano, esto es las obras de nuestro Padre. Poderoso es el Señor. Cuando una persona se enoja de eso, hermano, esa es la marca de una mente débil. Eso cala en el corazón, ¿verdad? Porque los enojones piensan que están imponiendo su autoridad. No. Eso es señal de una mente débil, que no se puede dominar ese suyo. Debilitada. ¿Y por qué está debilitada esa mente? Por el pecado. El no poder soportar las afrentas personales, como es la marca de un cuerpo enfermo al evitar el tacto. ¿Cómo es esto? Cuando tú tienes una cortada, cuando tienes una área que te duele, te tocan y ¿qué haces? Así es el enojo. Le dicen algo y se defiende. Está debilitada por el pecado. El enojo es pecado. La ira es pecado. La maledicencia es pecado. Por eso están así. Toman y le dicen, nada, ya está respondiendo. Y no. Seamos como el maestro. ¿Quién es el maestro? Es el príncipe de paz. Quedémonos callados, escuchemos. ¿Es difícil, hermano? Sí, mi hermano. Es bien difícil, pero no es imposible. Amén, gloria a Dios. Si el maestro lo hizo y nosotros somos sus discípulos, también lo podemos hacer. Pero si pensamos que Cristo no nos ve, que Dios no nos ve, si Él es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, es así, mi hermano. Es una mente debilitada por el pecado. No puede soportar las afrentas, lo que digan de él, luego lo enciende. Entonces, tal como a una persona que está enferma y le tocan la herida, brinca, no lo veo. Bendito eres, Señor. ¿Cuántas heridas no tuvo el maestro? ¿Cuántas? Y no se las tocaban, se las golpeaban, y aún así no saltaban. Desde que vino a derribar, ¿quién? Cristo. Desde que Cristo vino a derribar el muro de separación entre judíos y gentiles, no aprobaría respondiendo, o sea, que Él no aprobaría la prueba. La prueba era de que, de una manera en la que no era como tal, te vamos a probar, no, fluía, todo fluía. Si el maestro que vino a derribar ese muro de separación entre judíos y gentiles hubiera respingado, no hubiera aprobado la prueba. Poderoso es el Señor. ¿Y cómo es que no hubiera aprobado la prueba? Respondiendo a la acusación. El desprecio de los judíos por los samaritanos, el desprecio de muchos cristianos por los mundanos, mi hermano, que también son personas llamadas a la salvación por igual que tú y yo que estamos aquí. Amén. Pero ¿a poco no hay iglesias que desprecian el judío? No, pasa por ahí, no me quiero juntar con él porque huele feo. No, es con el diablo. No te blasfemo de Cristo. ¿A poco tú no blasfemas de Cristo? Yo sí blasfemé muchas veces, hermano. Avergoncé, ofendí a mi Señor. Por eso, caí de rodillas, Señor, perdona. Por eso tengo carga de decirle, Señor, perdóname todo lo que pude haber dicho, de lo que me di cuenta y de lo que ignorantemente no me di cuenta. Entonces, no hubiera pasado la prueba, se hubiera respondido. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene dominio propio, algo que los del mundo no tienen, algo que los hijos del diablo tampoco tienen. Eso los diferencia. El cristiano genuino tiene dominio propio. Cristo pasa por alto esta ofensa, este cargo. Puede ser también con ternura hacia los samaritanos, entre los cuales había muchos que creían en Él. Cuando Cristo abatía el orgullo, eso es algo tremendo que hay en muchos cristianos, orgullo. Por eso
les dicen algo, les pega. Si te dicen tonto, hermano, ¿por qué te enoja? ¿Eres tonto? No, yo soy listo, yo me la sé, yo soy perfecto. Nadie trabaja como yo, nadie habla como yo, nadie alaba como yo. ¿Y qué? Nos dicen algo al orgullo. Si pega y te alteras, es que hay orgullo interno. Por eso te alteras, pero sin embargo, si se está derribando, te quedas como don Ramón con la mano así, pero te sujetas y dices, hasta que llega el momento que dejas de quedarte así y dices, no te dejes. ¿Sabes que no es verdad? ¿Sabes que no es eso? Ay, hermano, no me gustó su alabanza cantó bien feo. ¿Cómo dice eso si yo soy el ungido? Ay, pues a lo mejor se me chispoteó. Yo es cierto, hermano, el miércoles canté horrible sin Dime Gracia. Y me da vergüenza y digo, ay, Juan Carlitos, debes de practicar más, porque sí me la sé. Pero la canté en un tono que no era el mío y ya no podía a media canción quitarla y ponerla y cambiar, bajarla de tono, subir el tono. La canté horrible, mi hermano. Si alguien me hubiera dicho, ay, hermano, si alguien me dijera, pastor, qué horrible cantó la Sublime Gracia, más que enojarme, me daría vergüenza. Perdóneme, hermano, perdóneme, sí, tiene razón, la canté horrible. Cuando lo que yo quería era cantarla, pues bonito, para que pudieran apreciar. Porque cuando nosotros desafinamos, cuando nos equivocamos, algo se corta. Y las personas que están oyendo ahí no vienen para vernos cantar, pero algo se corta. La imperfección, como que a la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios perfecto es perfecta. Entonces, yo sí me doy cuenta, mi hermano, yo digo, con mi tierra canté bien feo. Y canté horrible, Sublime Gracia. Ahí donde yo luego digo, ay, qué bonito. Digo, gracias, Señor, porque me diste la dignidad y canté bonito esta vez. Pero luego digo, qué feo canté. Yo hasta quisiera borrarla, retroceder el tiempo y cortar esa. Pero no, me estaba recordando que tengo que prepararme más, que tengo que echarle más ganas y que tengo que estar pendiente. Que yo tengo el control de eso y que puedo corregirlo. Lo hice mal, la siguiente vez lo haré bien. Se me salió una víbora de la boca y dije groserías, bueno, Señor, perdóname, Padre, pero la siguiente vez la detendré y ya no. Diré así, ay, Señor, que me enojé bien feo, pero la siguiente vez ya no, Señor. Estás en continua lucha contigo mismo. Amén. ¿Te imaginas al Señor teniendo el poder que tenía y que se hubiera enojado y sin avisarle el fuego del cielo, todos chamuscados? ¿A eso lo mandó Cristo? ¿A eso lo mandó Dios? ¿A eso mandó su Padre a Cristo? Lo mandó a salvar. ¿Cómo somos nosotros como predicadores evangelistas allá afuera? Nos enojamos y luego queremos ya achicharrarnos. Nos mandó a predicarles la palabra y a salvarnos por medio de su palabra. Aquí podemos hablar de una manera más fuerte, pero ya tendremos que hablar con mucho amor. ¿Por qué? Porque ya es bastante con lo que el mundo los golpea. Con las vidas que tienen allá afuera, como para que nosotros no lleguemos. Toma. Santo Dios. Entonces Cristo pasa por alto esto. ¿Por qué? Porque tenía ternura, tenía amor hacia los samaritanos, un pueblo que andaba medias tintas, que sí, pero no. Entonces, cuando Cristo batía el orgullo de los que lo rodeaban, ¿quiénes eran? Los fariseos, los religiosos, los que sabían que era la causa de gran parte de la ceguera del corazón. El orgullo ciega el corazón. A veces la rudeza, hermano, la rudeza no es buena. Cuando tenemos que ser rudos, no somos rudos. Y cuando no tenemos que ser rudos, somos rudos. Pedro, por ejemplo, aparentaba una rudeza tremenda, pero ¿qué pasó? El diablo ni le hizo nada, nada más lo atacó mentalmente y negó al Señor 3 veces. Así somos nosotros. Ni nos espantemos. Cuando tuvo que sufrir la reprimenda, responde con la mayor dulzura. ¿Quién? El maestro. Cuando el Señor sufrió lo más, Él respondió dulcemente: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué dulces palabras de nuestro Señor. Qué dulces palabras de nuestro Salvador. Dejándonos una lección para ser estrictos e intransigentes en todo lo que realmente concierne a Dios.
mientras somos indiferentes a todo lo que nos concierne a nosotros mismos. El hermano Pablo platicaba unas cosas bien tremendas que él decía: hermano, no se me olvidó esa prédica que usted dio hace poco tiempo, donde decía que si alguien me cae mal, que le ponga ascuas de fuego sobre su cabeza. Y a mí me daba risa, dije: ¿quién le caerá mal al hermano Pablo? ¿Y qué crees que sí? Dice: entonces, ahora esta persona que anduvo hablando mal de mí y esto y lo otro, cuando la vea, le voy a pedir perdón. Esa es la transformación de Cristo, mi hermano. Esas son las palabras de un cristiano. Nada de que me la hizo, me la paga. No, Señor, la justicia dice que no. Él dice: me ha ofendido, anda hablando mal de mí, pero cuando la vea, una mujer, por lo que él dice, la voy a perdonar. Le voy a decir que me perdone, porque yo la perdoné, pero yo le voy a pedir perdón y aparte voy a ser bien buena gente. Le dije: esa es la actitud de un cristiano. Le voy a poner ascos para que le dé vergüenza por lo que anda hablando mal de mí. Combatamos el mal haciéndolo bien. Tampoco no son palabras de ánimo. ¿Qué quiere decir? Que estamos predicando la palabra fiel. ¿Qué importa lo que los demás prediquen? A nosotros Dios nos mandó a predicar esto. Alegrémonos por la palabra que Dios nos da. El Señor dice: no tengo demonio. Ninguno de nosotros está libre de tener un diablo. ¿Alguien de nosotros sí está libre, mi hermano? Porque todo pecado en alguna medida proviene de Él, poco mucho. De modo que aquí nuevamente tenemos una declaración de la perfecta. ¿Qué hace esto? Nada más que ¿qué? Exaltar la perfección de Cristo. ¿Y qué hace? Es la declaración perfecta de la impecabilidad de Cristo, el Hijo del Hombre. Él y solo Él nunca tuvo un diablo. Todos los demás yo te puedo decir de mí mismo que no solamente tuve uno, tuve muchos. Hablábamos de que luego los demonios: no vayas ahí porque nos van a destruir, no vayas ahí a casa de oración porque van a cortar nuestra relación y ya no vamos a hacer pecado. Por eso muchos no vienen, porque tienen sus vidas pecaminosas, llegan aquí, oyen la verdad y ¿qué? La voz les dice: no, ya no vengas porque ya no vas a poder seguir llevando la vida que llevas, de viciosa, pecado. Por eso muchos no vienen. ¿Debemos preocuparnos porque no vengan? No, ellos deben de ser los preocupados, no nosotros. Nosotros debemos preocuparnos por seguir predicando la verdad. Le decía yo, no recuerdo si fue la hermana Lorena o el hermano Pedro que yo le platiqué. La persona que me habló del Evangelio, a veces iba yo caminando con él y me iba diciendo: mira, Juan Carlos, el camino es así. Me iba instruyendo. Hermano, créemelo. No sé cómo, yo no sé, pero percibía esa voz que me decía: él ya se va a morir, mejor dile que se muera. Yo me quedaba así, espantado, asustado, porque estoy pensando eso. Me la voy a dar de que estuve, no, hermano, estaba lleno de demonios. Tenía demonios que me decía: ¿cómo? Alguien que me hablaba la verdad, ni siquiera me reprendía con la verdad, solamente me la exponía. Yo tomaba lo mío y desechaba lo que no me servía. Pero como algo dentro de mí, algo en mi mente me decía: él ya se va a morir, ya está viejito, mejor dile que se muera, que ya se muera. Yo sentía feo porque estimo mucho al hermano Julián, que ellos fueron los instrumentos para que yo llegara al Evangelio. Un instrumento que me desafió por el que toqué la primera alabanza. Yo lo estimaba mucho, lo estimo mucho. Dios bendiga su vida. ¿Pero qué? Eran esos pensamientos míos. Demonios, hermano. Demonios y nada más que demonios. Entonces, una vez más sus palabras van más allá de lo que se ve. No puedo, dice, hacer estas cosas con el poder y la ayuda de Satanás, porque al mismo tiempo honro a mi Padre, que es el enemigo de Satanás. Por la santidad de mi vida. Por eso yo no puedo tener demonio. Yo no tengo amistad con el pecado, diría el maestro. Condenaba las obras del diablo, el asesinato, la mentira y todos estos otros pecados en sus obras especiales, porque sus obras son especiales para mal. Versículo 50 dice: pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. Quien la busca y la juzga. ¿Quién es el que busca su gloria, hermano?
¿Quién, hermano? ¿Sabes quién es, verdad? Al no intentar hacer lo que Satanás siempre se esfuerza para hacer, al buscar algo, mi hermano. ¿Qué es lo que hace Satanás siempre? Usurpa. Al usurpar para sí mismo la gloria que le pertenece a Dios. Alguien, aunque cante alabanzas, aunque esté predicando y le roba la gloria a Dios, ¿qué está dando a entender espiritualmente? Que no es un predicador de Dios, que no es un hijo de Dios, que está siendo influenciado por el enemigo de Dios. Amén. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. El argumento de nuestro bendito Señor Jesucristo a los que blasfemaron es este: nadie que tiene un diablo honra a Dios, ni puede honrarlo. Pero otro lado lo deshonra, pero yo honro a mi Padre Dios. Por tanto, yo no tengo demonio. Son cosas acerca del Maestro. Versículo 51. Vamos entrando a lo fuerte, ¿no? De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Si alguien te pregunta esto, hermano, ¿puedes explicarlo? ¿Puedes hablar de esto, mi hermano, de una manera explícita? Eso es bien tremendo. Porque una de las bendiciones que Dios le da a sus hijos, ¿cuál es? Precisamente esto. Que los que guardan el cristianismo de hoy, el evangelio de hoy, mi hermano, no el evangelio de Cristo, no, el evangelio que hoy ha adulterado, les da todas estas bendiciones al por mayor. Mira, tú ya eres salvo porque ya creíste, porque yo dije, haz la confesión de fe y mira, renuncia a todos tus pecados. No, renunciar a tus pecados es que dejes de hacerlos. No es que de labios digas renuncio a todos mis pecados. Eso cualquiera lo puede hacer. El diablo que miente lo puede hacer. No, mi hermano, el que guarda la palabra, y guardar la palabra es escucharla y ponerla por obra. Eso es guardar la palabra de Dios. Esos, mi hermano, nunca van a ver la muerte. Eso es tremendo, porque esto es de vida o de muerte. En aquel día Dios va a recordar a todos los que no ponen atención, a todos los que no escucharon las palabras de Dios. Ay, Señor, ¿qué estamos hablando? Que hay quienes cristianos que se autoengañan. En aquel día Dios les va a decir a muchos: no los conozco. Señor, pero hice milagros, iba a tu iglesia. Señor, saqué demonios. No te conozco. El que no hace la voluntad de mi Padre no lo va a conocer, Señor. Y nos va a recordar esos momentos en los que no prestamos atención, en los que recibimos la palabra y no la pusimos por obra. Esto es de vida o muerte, hermano. Esto es algo que la alarma está con la luz roja así. Escúchalo y atesóralo en tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que has podido haber pasado y pasarás hasta el momento de tu muerte, mi hermano, en ese momento vamos a verlo, es tremendo. Pero solamente hay dos caminos. Solamente hay dos caminos. Entonces, el que guarda de cierto, ¿qué decíamos de esa frase? Que esa frase incluso está diciendo: escúchalo, esto es importante, no te distraigas, no dejes que te distraigan. Escúchalo, porque esto es de vida o es de muerte. El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Qué promesa más grande, poderosa del Señor Jesucristo. Nunca verá la muerte. El resultado de atender la enseñanza del Maestro y de seguirlo, eso da vida eterna, mi hermano. Juan 6:63, apúntalo, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritus y son espíritu y son vida. Ahora, Juan 6:68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La muerte física no puede apagar la luz de Cristo, no puede apagar la promesa de Cristo, mi hermano. Es un tema bien tremendo, Pero con esto vas a tener
tela para cortar y para predicarle a los adoradores de la muerte. Y a muchos, porque esta es la razón por la que Cristo vino aquí al mundo, para traernos vida y vida en abundancia. La muerte física no puede apagar la vida que Dios nos da. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué, hermano? Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este ya lo hemos hablado mucho en el libro de los Hechos, hermano. Juan 11:25-26, solamente 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se refiere a la muerte física. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, solamente estará durmiendo en su mundo, hasta que venga el Señor y que levante a todos sus siervos, a todos los que creyeron en Él. ¿Te das cuenta, hermano, de la sorpresa de muchos por estarse autoengañando? Que de repente vean cómo fueron levantados, son levantados muchos, pero ellos no. Solamente vean. Qué tremendo, mi hermano, de todo lo que sufrieron y pudieron haber batallado en esta tierra a causa del Evangelio, pero por haberse engañado, solamente van a ser testigos, pero no van a tener esa bendición. Nunca verá la muerte. Hay algo antes de esto, hay un antídoto para nunca ver la muerte. Por eso es la importancia de predicar el Evangelio de manera fiel y genuina. Eso, hay un antídoto para no ver la muerte. ¿Sabes cuál es? Uno, el dicho, o sea, la palabra de Cristo. El que guarde mi palabra es el antídoto. El que haga mi palabra, el que la crea, significa todo el sistema de verdad que Cristo enseñó, el cual incluye todas las doctrinas y preceptos inculcados públicamente por Él mismo, según lo que informan los evangelistas. ¿Quiénes registraron esto? Mateo, Marcos, Lucas, ¿quién más? El apóstol Juan. Todo eso que está ahí, eso es la verdad de Dios. Aquello que enseñó más en privado a sus apóstoles, cuyo significado fue revelado después de su partida. Hay cosas que solamente les explicó a los apóstoles. Pero gracias a este bendito libro, ahora podemos ver qué es lo que les enseñó a ellos. Fue necesario reservar en ciertos pasos durante su vida terrenal. Si hubiera confesado explícitamente su divinidad, por ejemplo, es difícil concebir cómo se habrían cumplido esas profecías que se predijeron acerca de sus sufrimientos y su muerte, porque lógicamente, sabiendo quién era Él, no le iban a hacer eso. Después de Pentecostés, los apóstoles fueron guiados a toda la verdad. ¿Quién es el que nos guía a toda la verdad ahora? El Espíritu Santo, exactamente. Hay quienes solamente lo tienen como la tercera persona de la Trinidad y no saben nada del Espíritu Santo. Los dichos inspirados de los apóstoles por los que dicta el Espíritu de Cristo, eso también, hermano, son palabras de vida eterna. Todo el canon de las Escrituras, porque el Antiguo Testamento fue escrito bajo la influencia del Espíritu Santo también. Todo eso es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es eso, mi hermano? El que guarda mi palabra, el que guarda toda la Biblia, lo que dicen ahora sí que los evangelistas, los que escribieron los evangelios, de los apóstoles y todo el Antiguo Testamento, los que guardan todo eso, esos son los que van a tener vida eterna. Pero si no conocemos, porque no leemos, mantener este dicho, o sea, mantener la palabra, ¿qué implica? Implica un conocimiento y creencia de la verdad divina por el entendimiento. Un hombre no puede conservar lo que no conoce. ¿A poco no? Esto implica un estudio cuidadoso con el uso de toda ayuda. Hoy, hermano, en día tenemos muchas herramientas que no se tenían en 1900, en 1800.
en 1200. Tenemos mucha ayuda para que nos apoyemos. Tenemos en el celular, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos diccionarios seculares también, tenemos varias herramientas para apoyarnos para el estudio de la palabra. Porque es que muchos lo dejan todo al aventón y entonces dicen, lo que el Espíritu me dé. Cuando tenemos tantas herramientas para una correcta explicación e interpretación acerca de las Escrituras. Hay Biblias de estudio que ya muchos hermanos dejaron ya listas que nos ayudan para que tengamos más visión, más bien para que se amplíe nuestra visión. Hay muchas cosas. Esto implica un estudio cuidadoso con el uso de toda ayuda. O sea, de todo eso, mi hermano, más aparte, hermanos que nos ayudan por medio de la predicación a entender las cosas y aparte de la oración, pidiéndoselo directamente a Dios. ¿Por qué? Por la iluminación del Espíritu Santo. No es que estés en tinieblas, sino es que necesitas más luz para poder ver lo que está, no escondido, sino escrito aquí. Otra cosa es la retención de la misma palabra en la memoria. Vosotros sois salvos si los guardáis en la memoria. ¿A qué se refiere? A los mandamientos. Si nosotros guardamos todo lo que Dios nos dice, Cristo nos dice por medio de su palabra, lo que los apóstoles nos dicen, lo guardamos y lo memorizamos, entonces, ¿pero a qué se refiere? ¿Que me lo aprenda de memoria? No, hermano. Ahorita vamos a hablar más de eso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, traducción lenguaje actual, dice: esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Fíjate, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Esto se logra únicamente mediante el estudio y la meditación continua de la palabra de Dios. ¿Cómo es que nosotros guardamos los mandamientos? En la memoria, practicándolos con frecuencia. Es la única manera. Yo aprendí algo en la escuela, yo no me acuerdo quién fue el maestro, o si fue en la secundaria o fue en la preparatoria, aprendí algo. No memorices las cosas, entiéndelas, compréndelas, porque de esa manera las vas a poder aplicar. Y si es cierto, en la Biblia es así. Si tú tienes la habilidad, porque no es que yo no puedo memorizar, no, pero sí puedes comprender. Dios te dio un raciocinio, Dios te dio inteligencia para que puedas entender y comprender las cosas. ¿Cómo vas a aplicar o cómo vas a hacer lo que no entiendes? ¿No? Pero si lo haces, lo llevas a la práctica, te lo vas a aprender. Eso es de cajón, hermano. Aunque no planees memorizarlo, te lo vas a aprender. ¿Por qué? Por la práctica. ¿Por qué no? Otra cosa, hermano. Por amor a ella. ¿Por qué nosotros tendremos la salvación? ¿Por qué nosotros podremos guardar la palabra? ¿Retenerla? Porque tenemos amor a la palabra. Una persona que no tiene amor. A ver, hermano, ¿qué grupo? Pon en tu mente un grupo, un cantante. Recuerda tus tiempos mundanos. Fácil, vamos a ponerlo facilito. Recuerda tus tiempos mundanos. Un cantante que te guste, que no te guste, perdón, que no te gustaba. Que tú dijeras, ay, este canta horrible, apréndete una canción de él. Es famosa, pero tú no te la aprendes. ¿Por qué? Porque no te gusta. En la palabra es exactamente lo mismo. No te la aprendes porque no te gusta, porque no amas la palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, ama mi palabra, porque es la palabra de él. Por ejemplo, una analogía, una comparativa, mi hermano, entre el matrimonio, el novio y la novia, el esposo y la esposa. ¿A poco no les gustan las palabras uno del otro? ¿Tendrá el mismo impacto que la voz del pastor? ¿La voz de aquel que te está diciendo palabras que me están sacudiendo? No. Pero ¿a poco no? El esposo le encantan las palabras de la esposa. ¿Más por qué? Porque son dirigidas a él. Y más la mujer, más la esposa, le encantan las palabras del esposo. ¿Y quién es el esposo de la iglesia? No nos encantan sus palabras, no amamos sus palabras.
Por eso no las aprendemos. Pero si no las aprendemos, es porque ¿qué? Porque no amamos su palabra. Poderoso es el Señor. Por amor a ella. Ningún conocimiento de la doctrina de Cristo es de utilidad a menos que nuestro corazón esté interesado. Si nuestro corazón le interesa, lo ama, lo va a hacer. Si no, por eso es que muchos no vienen, porque no les interesa la palabra de Dios. Andan en busca de otra cosa que no es la voluntad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Una atención práctica a sus requisitos. Esto es como adoptar la palabra de Dios como parte o como reglas de nuestra vida. Si lo hacemos de esa manera, va a ser así, ¿no? Una adhesión firme a la causa de la verdad. O sea que tú de repente, no, a veces no me gusta la verdad, pero hay que hacerla aunque no me beneficie, aunque me exponga a mí. Una adhesión firme a la causa de verdad y una profesión de ella según nuestras oportunidades. Mantenernos en la palabra se opone a la deserción. ¿Cuántos desertores del Evangelio no conoces? Porque no se mantuvieron, porque no aman la palabra, ni se esforzaron, ni se incitaron, ni se invitaron. Ahora sí que amar la palabra. Por lo tanto, debemos permanecer en la verdad, en la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos va a librar de la muerte. No verán la muerte, dice su palabra. Ahora, nunca verán la muerte. Hay dos maneras de ver la muerte, mi hermano: la manera negativa y la manera positiva. La manera negativa es esta, mi hermano: no hay excepción, sin excepción de muerte natural. No hay excepción. Todos los humanos vamos a morir. Todos. Esto está designado a los hombres. ¿Por qué? Por el pecado. El pago del pecado es la muerte. Por ejemplo, los únicos que sí hasta el momento se exentaron de la muerte, ¿quiénes fueron? Hay dos. ¿Quiénes son los? Enoc y Elías. También lo estarán los que estén vivos en la venida de Cristo. No contabas con eso, ¿verdad? Los que guarden la palabra de Dios y vivan la palabra de Dios no van a enfrentar a la muerte. Van a morir físicamente, pero cuando venga nuestro Salvador, dice la palabra que así como Enoc y como Elías no vieron la muerte, tampoco los hijos de Dios la vamos a ver. Seremos libres de la muerte, hermano. No vale la pena en este tipo en el Evangelio prestarle una hora y media, porque son siendo palabras de vida eterna. Pues mejor ya irnos, porque va a pasar el partido, porque ya mi panza me chilla, porque hace mucho calor y me da sueño. Y Dios fácilmente podría haber extendido este beneficio a muchos, hermano. Pero ¿por qué no lo extendió? A causa del pecado. Pero hay buenas razones por las que no lo ha hecho. Tal proceder habría implicado un milagro perpetuo y por lo tanto habría implicado un desperdicio de poder. Por la muerte, el pueblo de Cristo se conforma más exactamente a su cabeza. Si de por sí no lo quieren seguir, ahora si hubiera dado eso de una manera visible, menos lo seguirían. ¿Por qué? Ya tienen todo asegurado. Y muchos son así. Muchos piensan que ya tienen todo asegurado y viven como quieran. Acabo que ya son salvos, acabo que Cristo ya los ve. ¿A poco no, mi hermano? La muerte mantiene un recuerdo constante de la maldad de pecado. ¿A poco no? La actual abolición de la muerte privaría la segunda venida de Cristo. También.
¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. ¿En qué circunstancias quieres ver al Señor? No continuar la existencia simplemente para los hombres buenos es oposición a la aniquilación. En este sentido, nadie verá la muerte. O sea, vas a morir, mi hermano. Pero va a venir algo después de la venida de Cristo, que es la ira de Dios. Eso es de lo que nos va a salvar Cristo. De que no seamos aniquilados. Vamos a morir en el cuerpo, pero nuestra alma va a seguir. Pero aquellos que no mueran en Cristo van a sufrir la aniquilación, la ira de Dios. En este sentido, nadie verá la muerte. Hablo de los cristianos, de los hijos de Dios. La existencia continua será la maldición de los impíos, porque los impíos no van a ver esto, no tienen esto. Esta es una de las bendiciones exclusivas de los hijos de Dios. Buscará la muerte, pero la muerte va a huir de ellos. Ahora, ¿cuál es el otro punto? La manera positiva. Nadie verá la muerte. Esa es la manera negativa. Ahora, la manera positiva, el pueblo fiel a Cristo no va a ver la muerte. Grabémonos eso en el corazón y que eso nos ayude a siempre esforzarnos a cumplir su palabra. En sus horrores naturales. Aparte del Evangelio, la muerte es un enemigo terrible. Pero la gracia lo transforma en bendición. O sea que para los cristianos, la muerte es una bendición. ¿Por qué debemos de tener miedo? Lo convierte en una de las cosas que colaboran para el bien de los cristianos. La muerte es vuestra si sois de Cristo. Un mensajero amistoso de liberación. ¿Cuál es el concepto que le dan a la muerte, mi hermano? ¿Qué es la muerte? Eso y que tiene así que la calaca y que canta con su guadaña, con su asadón, ¿no? Para los que no están en Cristo, algo parecido va a ser a eso. Pero para los que estamos en Cristo, es el amistoso mensajero de liberación. ¿Por qué? Porque nos liberaremos de todas las cosas que sufre esta carne. Tristeza, dolores, soledad, tantas cosas, porque allá donde vamos, en la tierra que Cristo fue, en las moradas que Cristo fue a preparar para nosotros, sus hijos, sus creyentes, sus discípulos, esas cosas no hay, hermano. ¿Qué vamos a hacer al morir? Nos liberamos de todas las cosas de este mundo, de todas las cosas de la carne. ¿Por qué tendríamos que estar nosotros preocupados o asustados? Pero la ignorancia de este tipo de la palabra de Cristo nos hace sentir miedo. Es la liberación de todo, hermano. ¿Por qué tendríamos que tenerle miedo? En vez de huirle a la muerte, tampoco es de que te suicides, no lo malentiendas. Es de que corre y ahí viene, está ahí donde se ve la luz, corre hacia la luz, ay, que se queden y se hagan bolas todos los que se queden aquí. Es lo que yo haría. Ay, que mi hijo, tengo un Dios eterno, tengo un Dios que nunca muere, que aunque yo muera, se va a encargar de mi hijo. ¿Por qué me voy a preocupar por mi hijo? ¿Por qué? Hijo, te amo mucho, pero si yo tuviera la luz ahí, tienes que tomar tu decisión. Yo te he enseñado, te di ejemplo en mi caminar desde que Cristo vea mi vida. Adiós, hijo. Yo me voy corriendo con el Señor. Pero hay muchos papás cristianos que, ay, mis hijos, parecen la Llorona. Ay, mis hijos. No, ellos tienen que tomar su propia decisión. La cosa es que les enseñas. ¿Qué ejemplo les das? Está tremendo, hermano. Dios está hablando a su iglesia y a todos los que escuchen este mensaje. Amén. Horrores naturales. Aparte del Evangelio, la muerte es un enemigo terrible, pero se transforma en bendición, porque es un mensajero amistoso, mi hermano. De ahí la feliz muerte de muchos cristianos. Y todavía vamos a ver muchas más cosas. Ahora, positivamente viendo a la muerte también es la medida en que la perspectiva de la muerte es neutralizada por la de una alegre resurrección. ¿Por qué la importancia de predicar a Cristo? La manera de vivir. Y a Cristo resucitado. ¿Por qué, mi hermano? Porque es lo que les espera a todos los cristianos. Lo que nos espera a todos los cristianos. Que vamos a morir un día, pero que un día va a venir nuestro Salvador y nos va a llevar con Él. Porque Él es el principal ejemplo y Él ya lo hizo. Él murió.
El infierno quiso abrazarlo junto con todos los demonios y la muerte, pero no pudieron con nuestro Salvador. ¿Y ahora dónde está? En un lugar de gloria, preparando moradas para todos los que le creen. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Cristo y la recompensa de guardarla. ¿Qué está diciendo Cristo con todo esto? La ley, promulgada en espíritu y en efecto en el paraíso, reeditada en el Sinaí y reforzada por el sermón de la montaña. Esta ley fue dada para crear un sentido de pecado y de la necesidad de un Salvador. Enseñémosle a todos los del mundo que necesitan un Salvador, que no van a ser salvos si no tienen un Salvador. Y solamente hay un Salvador, su nombre es Cristo Jesús. Amén. Así preparó el camino para el Evangelio. El Evangelio, Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley es la tormenta, mi hermano, que lleva al viajero, ¿a dónde? Al refugio. Porque nadie puede cumplir la ley. Muchos se estresan, se atribulan, se cargan de nada, porque es una carga la ley. Pero ¿a dónde nos lleva? A buscar a un Salvador, a un intermediario, al mejor abogado, para que nos salve de todo eso. Entonces, la ley condena al criminal, pero al mismo tiempo hace que el criminal anhele y utilice los medios para conseguir un indulto. ¿Quién es el único que nos puede hacer eso? ¿Que nos da eso? ¿Que nos ofrece eso? Cristo Jesús. ¿Qué es mantener la palabra de Dios, hermano? Ya estamos terminando. 1. Leer atenta y constantemente su palabra. Oír, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Qué pasa con los que no vienen a la iglesia y no escuchan la palabra de Dios? ¿Cómo? Primero, leer. Es que yo nada más leo en mi casa. Es que yo leo en mi casa. Mire, nunca voy a la iglesia, pastor, porque lo he escuchado. Nunca voy a la iglesia, pero en mi casa leo la Biblia. La leo diario. La lees tú con tu vista. Pero la Biblia dice que la fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Dónde la vas a oír? En tu you. La pongo en tu you, hermano. Lo sigo en tu you. Están los que no, es que ahí nomás quieren dinero, piden el diezmo y esto y lo otro. Tampoco vienen a la iglesia. Pero si escucho prédicas en tu you, yo me congrego en línea. En la Biblia no hay nada ni siquiera parecido poquito a hacerlo a distancia. Al contrario, cuando se rompió el velo por la muerte de Cristo, ¿qué es lo que hace? Te invita a acercarte a Dios. ¿Cuál es la manera de acercarse a Dios? Estando en sus atrios, estando en su casa. ¿A poco no? Ahora, ¿cómo podemos mantener la palabra de Cristo? Entendiéndola. Lo que entendemos a fondo nunca lo olvidamos, o más bien, no lo olvidamos fácilmente. ¿Cómo podemos mantener la palabra de Cristo? Obedeciéndola. Es práctica. Eso nos va a ayudar a mantenerla aquí, aunque no nos propongamos memorizarla. La recompensa de cumplir la palabra de Cristo. ¿Qué dice? El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Hay una recompensa por obedecer la palabra de Dios. Viene una muerte espiritual. La palabra que es espíritu y vida es semilla de regeneración. ¿Por qué? Porque aún estando en tierra, viendo cómo nos movemos, abrimos los ojos, comemos, estamos muertos en nuestros pecados espiritualmente. Solamente hay algo que nos revive y que nos regenera. Esa es la palabra de Dios. La muerte eterna. La muerte espiritual, pero también la muerte eterna. El dicho de Cristo, hermano, la palabra de Cristo es una promesa de una inmortalidad bendita que el que la guarda por fe ha hecho suya. Tú ya has hecho tuya esa grande promesa de Dios por guardar y por tener fe en las palabras de Cristo. ¿A qué palabras se refiere nuestro Señor? Simple y sencillamente, mi hermano, a todo lo que se escribió, a todo lo que Él dijo y que registró. ¿Otra vez quién? Mateo,
Marcos, Lucas, Juan y todas las cartas de los apóstoles, incluyendo el libro de los Hechos. Pero eso lo escribió Lucas, por eso nada más lo mencioné. Entonces, en donde, mi hermano, el más grande, Cristo fue el mejor, es el mejor orador que ha pisado la tierra. Nadie habló como él. Él era el más grande de los conversadores. Por lo tanto, innumerables dichos y palabras salieron de sus labios: parábolas, proverbios, críticas, invitaciones, exhortaciones, advertencias, mandamientos, protestas, ánimos, promesas preciosas y promesas grandísimas. ¿A cuál de sus dichos entonces se refiere aquí? Yo te podría decir, hermano, que se refiere a uno en particular, a todo lo que dijo el Señor. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, aleluya. En resumen, el alegre anuncio de la salvación plena y gratuita para el mayor de los pecadores. Esto lo dijo una persona. ¿Cuál es la recompensa aquí? Bueno, en resumen, el alegre anuncio de la salvación plena y gratuita para el mayor de los pecadores. Esa es la palabra vivificante de Cristo Jesús, el cual, si un hombre guarda, nunca verá la muerte. Todo aquel que vive, como dijo el Señor a Marta, el que cree en mí, jamás morirá. ¿Les gustaría estar en la condición de bienaventuranza, mis hermanos, que se describe en el idioma de nuestro Salvador? Claro que sí. Entonces mantengamos su palabra, guardemos su palabra, obremos y hagamos su palabra, y guardémoslo como lo más importante, como el tesoro de nuestras vidas, la palabra de Cristo. Ahora, ¿esto hace que seamos inmunes a la muerte? Porque muchos predican y muchos enseñan que Cristo debe de salvarnos, o que Dios debe de salvarnos porque somos sus hijos y somos inmunes a la muerte. Si me aviento, van a venir ángeles a salvarme. Tentar a Dios. ¿Somos inmunes a la muerte los cristianos? No, y hay que aclararlo porque muchos cristianos sí dan a entender y predican que son inmunes. No, porque... y empiezan a predicar cosas que no están dentro. ¿Qué significa el Salvador? Si fuéramos inmunes a la muerte, ¿qué queremos? Un Salvador. La muerte es una realidad, mi hermano. Ha existido a lo largo y ancho de este mundo. Poderoso es el Señor. La tumba está a oscuras. Qué feo soy eso. De aquí te voy a contar cosas bien tremendas en todo lo que te acabo de mencionar, hermano. Ya me lo acabamos. La tumba está a oscuras. ¿Inmunidad a la muerte? La muerte para el incrédulo es como un cielo sin sol, ni luna, ni estrellas en lo alto, y sin perspectiva de un amanecer para la mañana. ¿A poco no es así la muerte para los incrédulos? No es esa muerte que se cierne sobre los impenitentes. Si apuesta, nunca el hombre cree en Jesús, si apostamos a que el hombre nunca cree en Jesús y que guarda la palabra de Jesús, que nunca verá la muerte, que nunca morirá, el verdadero creyente del Evangelio de Cristo habita en la verdadera luz. ¿Quién es la verdadera luz? Exactamente. ¿Y vive qué? En ella. El contacto con Jesús nos asegura iluminación a lo largo de las carreteras y de los caminos de este mundo. Muchos consideran la muerte como la ruptura total y definitiva, pero no es así, mi hermano. Para las multitudes, la muerte significa la eliminación violenta de todos sus tesoros cuidadosamente acumulados. Muchos así ven la muerte. Todo lo que hice en mi vida y acumulé y ahorré y trabajé con el sudor, lo voy a perder por la muerte. No, Dios es injusto. No, Dios, entonces, ¿para qué esto? Y empiezan muchos lo piensan así, hermano. Para las multitudes es la muerte algo violento, algo malo, horrible que Dios hizo. ¿Por qué? Por lo que hayan podido acumular aquí, en este mundo. Una persona dijo esto: ni lo presente
ni lo porvenir, ni lo de abajo, ni lo de arriba, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo largo, ni lo ancho, podrá separar a un creyente de ese amor de Dios y de Jesús, que es la inagotable fuente y fuente de dicha inextinguible, que no se extingue. La poca importancia de la muerte para un cristiano. ¿Debemos de prestarle muchísima atención a la muerte? Mejor debemos de prestarle atención a aquello que nos va a librar de esa muerte. ¿Para qué le ponemos atención tanto a quién es el anticristo y no al que nos va a salvar de todo lo que ese anticristo va a hacer? Poderoso es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que tener nosotros entonces una importancia muy amplia, profunda, muy marcada en la muerte, mi hermano. No, sino que simplemente tenemos que verla como el mensajero de liberación de este mundo hacia la vida eterna. Poderoso es el Señor. Y esto es bien interesante, hermano. ¿Ok? Te voy a poner ejemplos rápido. ¿Esteban tenía importancia de la muerte? No. Ya sabía dónde iba. Policarpo, ¿no lo estaban quemando? ¿No lo estaban obligando casi a que blasfemara? Son muertes maravillosas, hermano, a los ojos espirituales. ¿Por qué? Dios les estaba dando la oportunidad de sufrir un poco de lo que él sufrió, para la gloria de Dios. ¿No te daría a ti gusto, hermano, si vas a sentir feo? Vas a sufrir todo tipo de ataque, lo que te estén haciendo, hermano, por causa del Evangelio, pero no te gustaría que dijeran de ti, no, como Policarpo, no, hermano, y lo estaban quemando, lo golpearon, eso, pero no negó a Cristo. A mí sí me gustaría que dijeran eso de mí. Y a pesar de que no le gustaba la iglesia, seguía predicando la palabra fiel. A pesar de que los corría en vez de que la trajera, él seguía predicando la palabra fiel. Y se mantuvieron fieles hasta que Cristo los llamó. Eso me gustaría que dijeran de aquí y que dijeran de todos nosotros. Pero los conocedores, no los incrédulos, no los que andan a media tintas, no iglesias que están siendo dirigidas por falsos pastores y por falsos maestros, hermano, no, los conocedores. Me encantaría que eso lo dijera Cristo de nosotros. En lo poco los puse y fueron fieles. Ahora entren al gozo de su Señor, porque mucho ahora los voy a poner. Aleluya, bendito tu nombre. Esas son palabras que deben de ayudarnos, hermano, que deben de sacudirnos e incitarnos a seguir, hermano, en las cosas de Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Qué importa, mi hermano, si lo seguimos a través de tinieblas, desde las tinieblas hacia la luz? Así vamos. Este mundo está lleno de tinieblas. Vamos caminando en las tinieblas. ¿Qué pasa en las tinieblas? Ni vemos lo que pasa, pero ya nos golpearon, ya nos dijeron, ya murmuraron. Tú sigue, hermano, sigue caminando, sigue caminando. Amén. A través de la batalla, porque es una batalla la vida que estamos cruzando, mi hermano, yendo hacia dónde? Hacia el triunfo que hay en la cruz del Calvario. ¿Qué importa si estoy temblando, hermano? ¿Qué importa si estoy temblando de miedo? Sigue caminando. Debajo de mí, debajo de ti, debajo de nosotros están los brazos eternos. ¿Qué importa si no puedo ver? Me están guiando a través de sombras. ¿Quién? La luz del Señor. ¿Qué importa si padezco solo? ¿Qué importa si parezco que estoy solo también? ¿Qué importa? Alguien va conmigo. ¿Quién es? ¿Quién sean los cantos? Es Cristo Jesús. Amén. ¿Qué importa que no veo y no veo y no veo a nadie? Cristo va con nosotros, aunque no lo veamos, hermano. Él va con nosotros tantas veces como en otras ocasiones y siempre irá con nosotros. A ver, ¿a través de qué? De las que parecen soledades impías de la muerte. La última hora del verano del trabajador puede ser calurosa, puede ser agotadora, pero el resto de la tarde será su dulce y la noche será fresca, su dulce descanso. ¿A poco no? La última milla del viaje de regreso a casa puede quemar los pies sangrantes del viajero, pero el amor y la bienvenida, ¿de quién? ¿Te imaginas a Cristo, mi hermano? Recibiéndote, entra en el gozo de tu Señor. Eso vale la pena, hermano. Eso cristaliza los ojos. Eso hace que la piel se te erice y digas,
pero yo voy a seguir. Digan lo que me digan y todo lo que he pasado y me ha pasado y todo, voy a seguir, porque yo quiero ver a mi maestro que me diga así: entra en el gozo de tu Señor, siervo fiel. Gloria al Señor, aleluya. La última milla del viaje de regreso a casa te puede quemar los pies, es decir, que los pies te sangren, hermano, pero el amor y la bienvenida te van a aliviar el dolor y te enjugarán siempre la frente del peregrino, y nosotros somos peregrinos de esta tierra. Amén. A medida que nos acercamos a la tierra, a los vientos pueden ser fuertes, las olas pueden romper con más fuerza y asustarnos, pueden en las zonas rocosas, hermano, pero el puerto arrojará sus brazos protectores alrededor del barco que regresa a casa, y allí en la barca estaremos a salvo. Hay un antídoto para la muerte, hermano. El texto lo sugiere: la palabra de Cristo, hermano. El funcionamiento de este antídoto: ¿mueren todos iguales? ¿Muere el justo igual que el pecador? Si murieran igual, entonces ¿para qué seguir a Cristo? ¿Dónde quedaría la obra de Cristo? Tan pronto comenzamos a vivir, comenzamos a morir. Nunca lo olvidemos. Las Escrituras prohíben esto, lo otro, aquello, que no hagas esto, no comas esto, sí, pero hermano, allá tendremos la libertad plena. Eso es algo negativo. Positivamente, nos evitaremos tantas penas que pasarán, acontecimientos que pasarán después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se mitigarán los terrores de la muerte física, se superarán las consecuencias de la muerte física, se perfeccionará la vida más elevada del alma. ¿Quién puede hacer esto? Solamente el Eterno. Solamente Dios. Veamos el poder del cristianismo. Nada más puede vencer a la muerte. No lo puede vencer la filosofía, no lo puede vencer la moralidad, no lo puede vencer la religión. Solamente las palabras de Cristo. De ahí la importancia de guardar la palabra y de predicarla y de enseñar la palabra de Cristo. No solamente de admirarla, porque muchos la admiran: ay, está bien bonita, vamos a la iglesia. No, yo aquí estoy bien, es que yo no soy de iglesia. No se va a salvar, hermano. Esto es para los creyentes. ¿Qué consuelo ofrece esta verdad a un moribundo? Que no lo va a abrazar la muerte, a pesar de que esté en una cama, a pesar de que esté sufriendo tanto. Acuérdate de estas palabras: pueden estar sangrando tus pies en la última milla de tu viaje, pero cuando veas los brazos del Señor, todo se te va a olvidar. Hay alguien que es eterno, y te voy a hablar para adelantarnos, porque todavía falta más, hermano, pero te voy a hablar de unos testimonios que me encontré que respaldan todo eso. Muerte invisible para el cristiano, hermano. Quien sigue la luz de la vida, que brillan las palabras de Jesús, no va a ver la muerte. Como quien va al encuentro del sol, no ve las sombras detrás de él. Qué profundo, ¿verdad? Así es la muerte para los cristianos. La sombra va a ir detrás de nosotros, la muerte va a ir detrás de nosotros, pero la luz del Señor no va a permitir que veamos nada. Y eso es bien tremendo, hermano. ¿Por qué muchos no pueden aceptar la muerte de un familiar, la muerte de familiares? Está tremendo esto, hermano, pero tenemos que hablar la verdad para que la verdad los haga verdaderamente libres. ¿Por qué muchos no pueden aceptarlo, hermano? Porque no están bajo la luz de Cristo. Porque la luz de Cristo hace que todas esas sombras ya no se vean. Por eso muchos no pueden aceptar la muerte de un familiar, la muerte del hijo, del perro. ¿Que duele? Sí, sí duele, hermano, y duele mucho. Pero en Cristo encontramos el alivio y encontramos la restauración. En Cristo lo encontramos todo. ¿Cómo sería que Cristo nos ofreciera todo esto, pero que no nos sanara, no nos curara, no nos quitara los dolores? No, Cristo te da todo el paquete, te da todo lo que... Hay veces que somos nosotros los que no sabemos qué incluye ese paquete, el paquete de la salvación. Los cristianos, hermano, con esto vamos a terminar.
los cristianos no saborean la muerte. Testimonio número 1. Una persona quien falleció en medio del esplendor cuenta que se acercaba la muerte y decía estas palabras: voy a subir, voy a subir. ¿Ves que estoy subiendo a la gloria inefable? ¡Qué enfoque tan glorioso! El esposo de esta persona le decía a su esposo: oh, si solo pudieras ver lo que yo veo, sabrías por qué anhelo ir. Le decía a su pastor, porque su pastor estaba leyendo, ¿sabes cuál salmo dice? Habla del valle de la sombra de la muerte. El 23. Esta persona que estaba muriendo le estaba diciendo a su pastor que estaba leyendo sobre el valle de la muerte: yo no veo tal valle, el valle de la sombra y de la muerte. ¿Qué estábamos diciendo? Que la luz de Cristo no te permite ver nada de eso, porque la luz de Cristo echa afuera y hace todo eso como si no existiera. Qué tremendo es eso. ¿Te imaginas que esa fuera tu manera de morir? ¿Tendríamos que tener miedo? No, hermano, en ese momento se te van a olvidar todos los dolores cuando veas la luz del Señor y que les digas: el valle de la muerte. ¿Cuál valle de la muerte? Yo no veo nada de eso. Exactamente, porque los discípulos de Cristo no van a ver el valle de la muerte, no van a pasar por el valle de las sombras y de la muerte, porque la luz de Cristo lo va a desaparecer. Eso es para los que no están y mueren sin Cristo. Ellos iban a pasar por el valle de las sombras y de la muerte. Testimonio 2. La noche anterior a su muerte, ella residió en el tercer cielo del rapto. Al ser informada de que sus pies estaban en el Jordán, dijo: oh, estoy tan contenta. Sus últimas palabras fueron: Jesús es paz. Él es el príncipe de paz. La cosa es, ¿lo creemos? Creer en Dios, hermano, nos va a ahorrar tantos tragos amargos, nos va a quitar tantos miedos, nos va a sanar de tantas cosas. Testimonio 3. Oh, que me ha descubierto el Señor. Qué cosa tan más hermosa me ha descubierto el Señor en esta noche. Oh, la gloria de Dios, la gloria de Dios y la gloria del cielo. Oh, la hermosa belleza, la felicidad del paraíso. Dios es todo amor, no es más que amor. Ay, ayúdame a alabarlo, ayúdame a alabarlo. Lo alabaré por siempre, lo alabaré por siempre. Y murió. Gloria a Dios. Porque los que están aquí, que están vivos, no quieren alabar a Dios. Si una persona, yo no sé cómo haya sido la muerte de esta persona, con dolores o sin dolores, de qué manera pudo haber sido, pero si esta persona decía: ayúdenme a alabarlo, ¿por qué no le ayudamos a alabarlo? ¿Por qué no le ayudamos a darle la gloria? Porque no cabe la gloria en ti, no caben tus ganas de alabar, hermano, no caben tus ganas de adorar para darle eso a Dios. Tenemos, ni aún todos juntos alabándole y adorándole, cabe, hermano. Para eso, testimonio 4. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en la altura de su divinidad, gloria a Dios en lo más profundo de su humanidad. Gloria a Dios en su total suficiencia. En tus manos encomiendo espíritu. Qué confianza. Más que estar asustado y todo eso, gloria, 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 gloria en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Llévame ahora contigo. Los creyentes nunca ven la muerte, mi hermano, como te lo acabo de mostrar por algunos testimonios. Había más, pero solamente te conté eso, hermano. Los creyentes nunca ven la muerte, ven la gloria de Dios. ¿A poco no es eso para glorificarle, mi hermano? Ese es el fundamento, es el único fundamento y no hay otro. Cristo Jesús. ¿Cuán necesario es que todos estén sobre la base correcta?
El Señor está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. No importa el pobre cadáver que se va a quedar ahí. Las nubes bajan de gordura. Él da descanso a sus siervos. Hace que sus siervos se acuesten en paz. Alabaré, alabaré. Señor, tú das fuerza a los que pueden al hablar, pero también a los que no pueden. El Señor habla a todos los corazones. Hazles saber para que puedan soltar su lengua y alabarte, Señor. Jesús, Jesús, se enhumedecen los labios y se dice con gracia todas tus maravillas. Poderoso es el Señor. Felizmente muriendo, hermano. ¿Cómo quieres morir? Esto es tremendo que te lo pregunte, pero ¿cómo quieres morir? ¿Cuál es el tema del mensaje? ¿Los que guardan su palabra qué? No verán la muerte. Estoy tan lejos de temer a la muerte que para otros es el rey de los terrores, exclamó un doctor que se llamaba el doctor Don. ¿Qué anhelo es el que tengo del momento de la disolución de esta vida a la otra? Cuando el señor Ben le preguntó al reverendo W. Winchell cómo le fue, él dijo: tan feliz como puedo estar en la tierra y seguro de la gloria como si estuviera en ella. No tengo nada que hacer más que salir de esta cama al cielo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿Por qué? No sé en qué estado hayas estado. Tal vez de repente fueron visiones, hermano. Tal vez fue algún sueño, no lo sé. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo que no tengo? ¿Qué dice? Otra cosa que hacer más que alabar a Dios, y una cosa más: salir de esta cama hacia el cielo. El miedo a la muerte fue destruido. Otra persona relata en su libro Actos y Monumentos que un mártir holandés, sintiendo las llamas, esto es algo tremendo, pero es la contraparte, lo feo, lo negativo. Sintiendo las llamas, dijo: ah, qué pequeño dolor es este comparado con la gloria por venir. Cuando un antiguo mártir fue severamente amenazado por sus perseguidores, él respondió: no hay nada visible o invisible que yo tema. Otra cosa, otro punto, alguien dijo esto: me mantendré firme en mi profesión del nombre y la fe en Cristo Jesús, venga de Él lo que quiera. Otra persona dijo: alguien le dijo a su alma: ¿has servido a Cristo estos 70 años y tienes miedo de la muerte? Sal, alma, sal de mí. Tremendas palabras, hermano, ¿verdad? Un anciano ministro comentó un poco antes de su muerte: no puedo decir que haya vivido de una manera tal que ahora no deba tener miedo de morir, pero puedo decir que he aprendido tanto a Cristo, que he aprendido tanto de Cristo y a Cristo, que no tengo miedo de morir. Otra persona dijo: un amigo, sorprendido por la serenidad y alegría que el reverendo Ebenezer Erskine poseía en la visión inmediata de la muerte y la eternidad, propuso la pregunta: Señor, ¿no tiene miedo de sus pecados? O sea, ¿te imaginas a una persona en su lecho de muerte y contento, bien feliz, una cara de felicidad, con una sonrisa que no cabía en su cara, y que le diga: ¿no tiene miedo de sus pecados? Y que conteste, él contestó: de hecho no, fue su respuesta. Desde que conocí a Cristo, nunca he tenido en alta estima mi estructura y mis deberes, ni tengo un miedo servil de mis pecados. Palabras que parecen fáciles de estar diciendo, ¿verdad? Otro más, hermano, ya, paramos ahí. Contrastes con la muerte. Uno de nuestros antiguos ministros escoceses, hace más de 200 años, agonizaba. Eso está tremendo, ¿no? Porque es la parte que no está bonita. Hablamos ya de la parte de los que creen en Cristo. Fíjate lo que los que no creyeron en Cristo.
Pero ¿sabes qué es lo peor? Que estuvieron en su casa, fueron ministros tal vez, predicaron su palabra, pero que se perdieron. Ese es el caso de esta persona. Entonces decía, junto a su cama estaban varios de sus amados hermanos observando su partida. Abriendo los ojos, dijo estas singulares palabras: compañeros de viaje a la gloria, ¿qué tan lejos estoy de la nueva Jerusalén? Le contestaron, no muy lejos. Fue la amorosa respuesta. ¿Qué más le podían decir? Y el buen hombre se fue para estar con Cristo. Dijo en sus últimas palabras, creyendo todos que él, por ser ministro, se iba a ir para con Cristo, dijo estas palabras, hermano: me estoy muriendo y no sé a dónde me voy a ir, porque no podía ver la nueva Jerusalén. Me estoy muriendo, dijo otro, y está todo oscuro. Me siento, dijo otro, como si estuviera bajando. Un Dios grande y terrible, dijo otras 3 veces. No me atrevo a encontrarme con Él. Muchos tienen miedo de encontrarse con Dios, porque saben lo que les espera. ¿Y hablamos de qué? De aquellos que estuvieron en la casa de Dios, que conocieron la palabra de Dios, pero no guardaron la palabra de Dios. Saben qué es lo que les viene, por eso tienen miedo. ¿De qué? De encontrarse con Dios. ¡Detén ese reloj!, gritó otro, cuyo ojo se puso intensamente en un reloj que colgaba frente a su cama en el hospital. Sabía que se estaba muriendo y él no estaba preparado. Tenía la impresión de que si apagaba el reloj se iba a detener su muerte, y tenía la impresión que todo se empezaba a oscurecer, como de que se iba a morir a la medianoche. Escuchaba el tic-toc del reloj y era una agonía para sus oídos. ¿Por qué? Porque ya estaba pronta su muerte. Entre más tic-toc, tic-toc, más pronta estaba la muerte. Vio las manecillas minuto a minuto acercándose a la hora temida y no tuvo esperanzas. En su ciego terror gritó: detén ese reloj, pobre de mí. ¿Qué haría por él la parada del reloj? ¿Qué hará la parada del reloj para con muchos? El tiempo pasaría de todos modos, la eternidad se acercaría de todos modos. La detención del reloj no hubiera ayudado en nada para que se encontrara con su Dios. No lo prepararía, para que se encontrara con su Dios. Si no se preparó mientras podía, ¿tú crees que se va a preparar en la muerte? Aún así muchos se pueden preparar con el arrepentimiento y el reconocimiento y pidiendo perdón a Cristo, aceptando a Cristo. Perdieron toda una vida cometiendo pecados, pero bueno, abra las contraventanas y deje que entre el sol, dijo un moribundo, uno de los chicos que estudiaba la palabra. Abra las contraventanas y dijo que el sol entre. ¿Por qué? Estaba en tinieblas. Cristianos en tinieblas. La luz irrumpe, aleluya, exclamó uno al morir. Habló de gloria y de esa luz brillante, y cuando se le preguntó, ¿pero de qué luz me hablas? Su luz se encendió con un fervor santo y dijo: la luz del sol de la justicia. ¿Qué palabras tan? Estas palabras no pudieron haber venido de un pensador, de un filósofo, hermano, sino de alguien de personas que experimentaron eso con el Señor. Un niño hindú ciego. ¿A qué adoran los indios? Los de la India. A la vaca, al elefante y a todo. Un niño hindú ciego que no vio nada al morir dijo con alegría: veo que ahora tengo luz, lo veo en su hermosura. ¿Estaba hablando del elefante? ¿De la vaca? Dile al misionero que los ciegos ven. Me glorío en Cristo. Alguien dijo: voy a dar un salto en la oscuridad. Dijo a los que estaban junto a su cama. Mientras que alguna vez otra persona dijo: voy a dar un salto en la luz. Mientras que otro santo moribundo dijo: no tengo miedo de sumergirme en la eternidad. ¿Tú tienes miedo de sumergirte en la eternidad, hermano?
Un soldado herido, cuando se le preguntó si estaba preparado para morir, dijo: oh, sí, mi Salvador, en quien he confiado durante mucho tiempo, está ahora conmigo, y su sonrisa ilumina el valle oscuro para mí. Si no tienen a Cristo, ¿cómo será iluminado el valle de la sombra de la muerte? Nadie puede iluminar ese valle más que Cristo. Un ministro moribundo dijo: es tal como dije que sería. No hay valle de sombra ni de muerte. Y lo decía con una énfasis, repitiendo: no hay valle. Es claro, es brillante, es la carretera de un rey. La luz de una vida eterna pareció alumbrar su corazón, hermano. Parecía que alumbraba todo. Y conmovido por la gloria de Dios, por su gloria, se fue ya coronado. ¿Hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. Una mujer cristiana agonizaba. Las visiones del cielo vinieron. Se le preguntó si realmente veía el cielo. Su respuesta fue: sé que vi el cielo, pero una cosa no vi. No vi el valle de la sombra y de la muerte. Una joven que acababa de encontrar a Jesús estaba acostada en su lecho de agonía. Un amigo que estaba junto a él le preguntó: ¿está oscuro? Nunca olvidaré su respuesta. Les dijo: no, exclamó: todo es luz, aquí todo es luz. Y así falleció triunfalmente. Gloria a Dios. Cerramos con este versículo 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Ahora sí podemos entender eso, ¿verdad? La afirmación del maestro de quienes guardan su palabra nunca verán la muerte incitó a los judíos a dar argumento que ponía de nuevo en evidencia su razonamiento literal y terrenal, como ejemplifican Juan 3 y Juan 4:15. Juan 3 decía, pensaban que todo era literal. ¿Qué decía Nicodemo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por otra parte, Juan 4:15 dice: la muerte le dijo: Señor, dame, la mujer. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga a sacarla. Pensaban que era literal, hermano, pero no, se refería a su palabra. Qué tremendo este mensaje, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la palabra? ¿De qué nos va a hacer Cristo libre? Entendiendo todas estas cosas, primero que nos va a hacer libres por su verdad, que nos va a hacer verdaderamente libres, que nos va a hacer libres de la muerte. Ahora yo creo que hemos conocido más de nuestro Cristo, y ahora creo que hemos conocido más de la obra salvadora de nuestro Señor. Quita a Cristo, no hay nada. Con Cristo, mira todo lo que va a pasar y de lo que nos vamos a ausentar. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, te doy gracias, Señor, por este